En la función secante es posible observar que cuando uno trabaja el ángulo, va a variar el segmento que representa a la función secante, ¿no? Va a aumentar o a disminuir dependiendo de cómo uno trabaja ese ángulo, ¿no? Partiendo de una circunferencia trigonométrica, que una circunferencia trigonométrica es esa que tiene un radio de 1. Entonces, esa circunferencia trigonométrica, partiendo de ahí y con un ángulo de 0, es posible que uno deduzca o observe que los dos lados del ángulo, de ese ángulo, van a ser iguales, van a coincidir y a su vez van a coincidir también con el radio de esa circunferencia. Listo. Inicialmente, al aumentar la circunferencia, al aumentar el ángulo, va a aumentar ese segmento que representa la función secante, ¿no? Aumenta la función, el ángulo y aumenta la función. Listo. Es lo que pasa. Pero para entender eso es más fácil saber qué es la secante. Entonces la secante es esa hipotenusa, es la hipotenusa de ese triángulo que se forma entre los dos lados del ángulo y la recta tangente a la circunferencia que pasa por el punto de corte entre la circunferencia y entre el eje X. Listo, eso. Entonces, yo creo que no sobra o es importante recalcar que para el primer cuadrante eh, la secante del ángulo va a ser positiva. Para el segundo y el tercer cuadrante va a ser negativa. Y para el cuarto cuadrante vuelve a ser positiva. Listo, entonces, ¿qué pasa en el primer cuadrante? En el primer cuadrante pasa eso que inicialmente el ángulo aumenta y la magnitud o la longitud de ese segmento que representa la función secante aumenta. Es lo que va a pasar. Listo, entonces al acercarse, o más exactamente, al ser 90 grados el ángulo, esa función secante va a ser paralela a la recta tangente. Entonces va a ser indefinida. ¿Qué dice uno? Entonces, en un ángulo de 90 grados, la secante o la función secante, ¿no? La función secante para un ángulo de 90 grados es indefinida. Es lo que pasa en el primer cuadrante. Eso es lo que pasa. En el segundo cuadrante, eh, pasa que el ángulo va a aumentar, ¿no? Va a crecer la amplitud, la apertura del ángulo va a crecer y ese segmento que representa la función secante, esa longitud del segmento va a disminuir, ¿no? Su valor absoluto va a decrecer. Listo, entonces al llegar a 180, eh, va esa función, ¿no? Esa longitud del segmento que representa a la función va a ser igual, va a equivaler al ángulo de la circunferencia. Entonces, dice uno, para un ángulo de 180, la función secante va a equivaler a -1. Eso es lo que pasa en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Entonces, en el tercer cuadrante va a pasar lo mismo que en el primero, algo similar. Va a aumentar el ángulo, va a aumentar esa longitud del segmento de la función secante y al llegar a 270, nuevamente esa longitud, ¿no? Esa longitud o la magnitud de ese segmento que representa la función va a ser paralelo a la recta tangente. O sea, uno dice, para un ángulo de 270, el valor de la función secante va a ser igual, va a ser indefinido, ¿no? Para un ángulo de 170 la secante es indefinida. Es lo que pasa en el tercer cuadrante. En el último cuadrante pasa algo similar que en el segundo. Entonces el ángulo va a aumentar, ¿sí? La apertura va a crecer y esa longitud de, del segmento que representa la función va a decrecer, ¿no? Va a bajar. Y al llegar a 360, uno dice entonces lo mismo, ¿no? Al llegar a 360, al ser un ángulo de 360, la función secante va a ser igual a 1, ¿no? Al dar una vuelta, ¿no? Entonces uno dice, para un ángulo de 360 la función secante va a ser igual a 1.